El primer punto que vamos a estar viendo esta mañana dice justificados con Dios. Cristo Jesús nos justificó con el Padre. Somos justificados con el Padre por medio de Jesucristo. Por eso es importante que el mundo reconozca a Jesús como el único y suficiente Salvador de la humanidad, porque es el único que nos justifica delante del Padre. Sin Jesucristo no hay esa justificación delante del Padre. Cristo es el que justifica a la persona. Entonces hay que mencionar, hay que proclamar, hay que predicar que Jesucristo es el que justifica. No se puede la persona justificar por sí misma o por alguna otra persona que no sea Jesucristo. Únicamente Jesucristo es el que justifica a la persona. Nadie de nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos. Y no hay nada, ni creencia, ni religión, ni cómo se llame, que pueda justificar al ser humano delante del Padre. El único es el Hijo de Dios, que fue enviado para salvar a la humanidad de su pecado. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Justificados con Dios. Conforme vemos allí la palabra del Señor, allí en el libro de Romanos, vamos a estar viendo el capítulo 1 de Romanos y vamos a estar viendo también el capítulo 3 de Romanos. Dice, todos merecemos la ira de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, conforme aquí entendemos, todos merecemos la ira de Dios. Es por eso que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¡Aleluya! Para que podamos ser entonces reconciliados, para que podamos ser justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por todos los pecadores, muriendo por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver ahí Romanos, vamos a leer primeramente el capítulo 3 y ahorita vamos a ver el capítulo 1, el libro de Romanos, capítulo 3. Versículo 20 al 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. 22. Aleluya. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente. No hay que yo o usted tengamos que hacer algo para ser justificado. Podemos recibir esa justificación al reconocer a Jesús como el sacrificio pagado para el perdón de pecados. Y ahora que yo ya recibí esa justificación, ahora lo que yo tengo que hacer es servir al Señor, apartarme de las cosas del mundo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, y vivir una nueva vida en Cristo conforme a las Escrituras. Entonces, no es por lo que usted hizo o por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para redimirnos. Para redimirnos de ese castigo del pecado que es condenación. Gracias damos al Señor Jesucristo en el Padre por habernos dado esa victoria de bendición que hay en Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aleluya, el justo vamos a vivir por la fe. 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice el apóstol Pablo, nadie tiene excusa delante de Dios para justificarse o para justificarnos. Que diga, bueno, en aquel día yo llego delante del Padre y voy a tener una plática con Él. No, si la persona se fue de este mundo sin haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, nunca tendrá una plática con el Padre. Aleluya. Porque ha rechazado lo que Dios ha establecido para poder tener una cercanía al Padre. Dijo Jesucristo, porque nadie va al Padre si no es por mí. Entonces la persona que cree que cuando muera y va a tener una plática con el Padre para demostrar su justicia, no tendrá nunca una plática con el Padre, por cuanto no aceptó al que lo hace llegar al Padre, que es Jesucristo. Por eso es importante que el mundo entienda y reconozca que el Creador del universo, que el Dios Todopoderoso, Él estableció que enviaría a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces no se puede llegar al Padre de alguna otra manera, únicamente al aceptar a Cristo, lo que el Padre ha enviado para el perdón de los pecados. Dice, el plan de Dios para la salvación de la humanidad caída es que su Hijo, o sea Jesús, fue enviado al mundo para redimir a la humanidad de la rebelión, del pecado que comenzó en el jardín del Edén. Allí en el jardín del Edén, Eva y Adán no cumplieron conforme a lo que Dios les ordenó. De todos los árboles puedes comer, pero de ese árbol nunca comerás. Pero vino el enemigo, la serpiente, el diablo que se llama Satanás, ahí infiltrado en una serpiente, y le dijo a Eva, con que ha dicho Dios que de todos de los árboles del huerto no comas. Y le dijo, no es de todos los árboles, es de este árbol. Entonces indució a Eva, y Eva comió de aquel árbol prohibido y le dio a su esposo, y ahí es donde entró el pecado por la desobediencia. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El único que nos puede acercar al Padre es el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Aleluya. Ten en cuenta lo que Pablo escribió a la iglesia en Roma. Y conforme Romanos capítulo 1 versículo 17 que ya leímos, lo entendemos así. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. La persona que se acerca a Dios es menester que crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. En otra palabra, tiene que haber una fe para acercarse a Dios. Y la fe tiene que ser basada en Jesucristo para tener esa cercanía con el Padre. Tiene que haber fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay personas que tienen fe en ciertas cosas, tienen fe en su carro, en su trabajo, en su negocio, en su casa, en muchas cosas tienen fe. Pero esa no es la fe que está buscando el Padre, es la fe en su Hijo Jesucristo. Es tener una fe que yo creo que esto es de Dios y que la palabra de Dios llamada la Biblia viene de parte de Dios, aunque fue escrita por autores humanos, pero meramente el autor era el Espíritu Santo inspirando a estos autores a escribir la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. No se basa en el esfuerzo humano para ganar la salvación, conforme Romanos 3, 23 que estábamos leyendo. No se basa en el esfuerzo humano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie que pueda hacer nada para acercarse a Dios. Es Dios lo que ya lo hizo todo en Jesucristo.
Pablo fue claro, la gente no tiene excusas delante de Dios, y ahí lo acabamos de leer. Aleluya. No hay excusa de nadie que pueda justificarse. Aleluya. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Alguna persona puede decir, pues bueno, yo no sé leer, yo no tengo mucho entendimiento, quizás pueda tener un momento de decir, pues en aquel día le voy a decir a Dios, pues a mí nadie nunca me habló, yo nunca pude entender, yo no supe leer, nunca pude leer la Biblia. Dice conforme el apóstol Pablo que las cosas que fueron creadas, el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo lo creado da testimonio de que hay un creador. Entonces dice, nadie tiene excusa para no creer de que existe un Dios todopoderoso. Aleluya. Dice, no hay excusa para nadie. Nadie se podrá excusar delante del Padre en cierta forma, porque dice la palabra que no hay excusa para nadie. Tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador si es de que quieres vivir en la eternidad, en el gozo eterno con el Padre. Hay solamente un camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si no se acepta a Jesucristo como el camino, no se puede ir al Padre. Aleluya. Es muy importante que el mundo entienda claramente lo que la palabra habla, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Aleluya. Eligieron buscar a la creación en vez del Creador. Conforme Romanos capítulo 1, verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, imágenes de hombre. Cambiaron la gloria de Dios, en vez de ver a Dios, en vez de ver al Creador, comenzaron a ver a las cosas creadas. Formar ciertas figuras de un hombre, de una mujer y adorar a esas cosas. Aquí dice la palabra, cambiaron. Habiendo conocido, habiendo entendido, cambiar la gloria de Dios por imágenes de hombres, aún hasta de animales, aún hasta del sol y la luna, queriendo adorar a esas cosas, lo cual nada eso es de Dios ni le agrada a Dios. La idolatría no le agrada a Dios. En el Antiguo Testamento el Señor habló bien claro en contra de la idolatría con el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron cuando el Señor los sacó con mano fuerte y poderosa, usando a Moisés como líder? Cruzaron el Mar Rojo y vieron todos los milagros de las plagas. Pero luego Moisés va a la montaña y tarda 40 días en bajar, mientras la gente se unió allí y hablaron con Aarón, hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorar aquel becerro de oro y comenzaron a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Aleluya, qué ignorancia de la gente. Confiar en algo que ellos mismos pudieron hacer con sus propias manos. Aleluya. En vez de poner la mirada en el Creador de todas las cosas, el Dios eterno. A Él sea toda la honra y la gloria. Dice, el único medio por el cual el ser humano puede conocer y valorar una recta relación con Dios es a través de la fe en Jesucristo. El ser humano, la única manera que puede tener una recta relación con el Padre es a través de Jesucristo. Aleluya. Lamentablemente tantas creencias y tantas maneras de creer de la humanidad que está afuera de la creencia en Jesucristo. Es Jesucristo. No es nadie más que Jesucristo, el único Salvador del mundo. Es el que Dios envió para salvar al mundo. Aleluya.
Somos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Y vamos a ver Romanos capítulo 5, versos 6 y 8. Romanos 5, 6 y 8. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Murió por todos los pecadores. Pagó un precio para que fuéramos nosotros redimidos. Amén. Algunas personas pueden entender, bueno, Cristo ya murió por todos los pecadores y yo no tengo que arrepentirme ni tengo que aceptar a Cristo. Cristo ya murió. No se tiene que aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para que sea suyo y para que sea mío. Si usted no tiene aseguranza en su casa y se le llegara a quemar su casa y usted va a las oficinas de alguna aseguranza a decirles, miren, quiero que por favor me arreglen el asunto, me hagan una casa nueva porque mi casa se me quemó, lo primero que van a hacer, ¿cuál es su nombre? Y van a buscar ahí en la póliza, o van a buscar ahí en la computadora, mire su nombre, aquí no aparece. Usted no tiene aseguranza, no podemos hacer nada por usted. Usted necesitaba haber conseguido una aseguranza. Lo mismo suele con esto. La persona necesita ver aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador para tener esta bendición asegurada de la vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios da como resultado la justificación, lo que se refiere a estar bien con Dios. Únicamente Cristo puede poner a la persona bien con el Padre. No hay nada en este mundo que pueda poner al ser humano delante del Padre bien con Él. Únicamente Jesucristo es el único que puede hacer esto. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Versículo 1, Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de Pablo, no dice por medio de Juan, no dice por medio de Santiago, no dice por medio de cómo se llame algún tipo de idolatría. Dice justificados pues por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede justificar a la persona delante del Padre. Amén. Aleluya. Así es. El ser humano no tiene respuestas alguna para su condición. Lo vemos conforme Romanos capítulo 1, versículo 20. Gloria a Cristo, aleluya. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay para nadie, no hay excusa para nadie, para ningún ser humano, raza, color, como se llame, no hay excusa. Ahí en Romanos capítulo 8, el versículo 1 y el versículo 2, he escuchado yo mucho en televisión o en algunas predicaciones, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y es todo lo que leí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero es muy importante leer todo lo que dice el texto. Aleluya. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que sigue en el mismo versículo 1, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Aleluya. Para estas personas que no andan conforme la carne, sino que andan conforme el Espíritu, para estas personas no hay ninguna condenación. Pero las personas que andan en la carne y que no andan en el Espíritu, conforme a las Escrituras, no yo, sino las Escrituras, hay condenación para la persona. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan conforme la carne, sino que andan conforme el Espíritu. Muy importante, hermanos, que se predique la verdad, que se hable la verdad, que se lea la palabra conforme está escrita, sin dejar lo que sigue.
Porque es muy importante que la gente conozca la verdad. Porque dice las Escrituras, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Gloria a Dios. Andar en la carne quiere decir andar haciendo cosas que no le agradan a Dios, o sea, el pecado. Aleluya. La parte número 2, la corrección y el consejo apostólico. Apostólico porque viene de los apóstoles, de los 12 apóstoles. Ellos hablaron, entonces vemos esto acerca de los apóstoles. Pablo reprendió a los corintios por continuar en sus caminos mundanos en vez de vivir por el Espíritu. Aquí vemos que Pablo reprendió a aquel pueblo corinto por vivir conforme en la carne mundanamente y no conforme en el Espíritu. Esto es la palabra del Señor, esto es lo que la palabra nos habla. Aleluya. Es el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento que estamos leyendo, es el Nuevo Testamento. Si alguna persona dice, bueno, pues eso era en el Antiguo Testamento, no, lo que estamos leyendo son cartas de Pablo del Nuevo Testamento. Dice Pablo, todavía los veía como bebés en la fe y no podían impartirles enseñanzas más sólidas. Tales motivaciones impedían el crecimiento y la madurez en Cristo Jesús. Les hablaba Pablo palabra y notaba de que todavía andaban en ciertas cosas que no eran para una vida creyente, una vida cristiana. Y digo, todavía tengo que darles a ustedes alimento de leche, porque no pueden comer todavía carne, no pueden comer todavía la palabra. Como esta palabra es una palabra que es la verdad para personas que están maduras, que maduren más, y para las personas que están empezando a conocer, que conozcan más. Es la palabra verdad de Dios para que las personas reciban lo que es el conocimiento de lo que Dios ha establecido para la salvación del mundo. Aleluya. Algunos afirman ser seguidores de Pablo, otros eran seguidores de Apolos. Allí conforme el apóstol Pablo les habla en el capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, versículos 5 al 9. Ahí comienza a ver este problema de que uno dice, no, pues nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Y Pablo dice, aquí hay división, no debe de haber división. Porque uno dice que son de Apolos y otro dice que son de Pablo. Y Pablo les dice, yo sembré, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Ni el que sembró ni el que regó es nada, es solamente un vaso, un instrumento que Dios ha usado para ministrar la palabra, para llevar sus propósitos. No estén divididos entre ustedes con estas creencias. Apolos es un ministro que Dios ha levantado para predicar, y Pablo también. Pablo es un ministro que Dios ha levantado para ministrar también la palabra. Pero enfocaos en el Todopoderoso, en el Dios majestuoso y digno de honra y de gloria. Pablo los reprendió recordándoles que él y Apolos eran simples seres humanos. Aleluya. María, cuando el ángel Gabriel le apareció, ella únicamente iba a ser un vaso, un instrumento que Dios iba a usar para traer al que iba a importar en este mundo, Jesucristo. Ella únicamente iba a ser usada como un vaso, como un instrumento, nunca para que sea ella venerada o adorada o alabada o buscada para llegar al Padre. De ninguna manera, conforme a las Escrituras, fue usada únicamente como un vaso, como un instrumento. Aleluya. Aleluya. Hace poco tiempo para atrás estaba Trump, donde le hacían preguntas acerca de él, y él replicó bien claramente. Dijo, yo no soy el hombre más importante del mundo, o el hombre más famoso del mundo. El hombre más importante del mundo es Jesucristo. Gloria a Dios. Es el hombre más importante. No hay nadie más importante que Jesucristo en el mundo. El Hijo de Dios, el que Él envió. Muy importante que la humanidad, el mundo entero reconozca y comprenda que es en Jesucristo la salvación, no en ninguna
ninguna otra cosa como se llame, nada de eso, es únicamente en Jesucristo. En una ocasión llegó por allí los apóstoles, en una vez Pedro, en otra vez Pablo, y la gente los quería adorar, los quería alabar, y hasta se les pusieron de rodillas y les decían: no, pónganse de pie, nosotros únicamente somos seres humanos, somos instrumentos de Dios, no somos dioses nosotros, no somos nada para que ustedes nos adoren a nosotros o nos alaben a nosotros, no, adoren y glorifiquen a Dios. Únicamente somos unos vasos, unos instrumentos, unos ministros usados de parte de Dios para el bienestar de ustedes. Aleluya. No dividirse siguiendo a seres humanos. El mundo entero está completamente dividido, siguiendo a seres humanos. Aleluya. Siguiendo a seres humanos. Que vino uno llamado fulano de tal y dijo que la creencia ya ahora iba a ser así, vino otro fulano de tal y que la creencia es asá. No, es Jesucristo para toda la eternidad. Él es Él, no es nada más que Jesucristo. Somos salvos por fe, no por obras. Allí en Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 14, el apóstol Pablo manda esta carta a los Gálatas y les comienza a hablar acerca de que no es por obras y no es por tu esfuerzo, es por lo que Cristo hizo, que somos salvos. Aleluya. Algunas personas creen que si hacen suficientes buenas obras pueden abrirse camino al cielo. Si eso fuera cierto, la muerte y resurrección de Jesucristo serían innecesarias. Imagínense, hermanos, lo que Cristo padeció para salvarnos. ¿Por qué el Padre tendría que enviar a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, si yo y usted podemos ser salvos por nuestras obras o por nuestra propia fuerza? No hubiera habido necesidad de que Jesucristo viniera a morir, pero por cuanto nunca hubo nadie que pudo dar el kilo, si me permite usar esa palabra. Aleluya. Nunca nadie pudo dar, hermanos, suficiente para estar delante del Padre bien. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. El único que fue 100% humano, Jesucristo, y 100% Dios, fue el único que pudo cumplir la ley al pie de la letra. Y ahora dice: nadie se puede justificar a sí mismo, sino que la justificación viene de parte del Hijo de Dios. Él es el que justifica. Otras personas creen que son salvas porque tienen mucha fe, y otras personas creen que son salvas porque tienen muchas obras. Si hay fe, tiene que haber obras, y si hay obras, tiene que haber fe. No puede haber únicamente obras y no puede haber únicamente fe. Muchos años allá se dice una historia de un hombre que tenía un barquito con remos que cruzaba gente de un lado al otro del río. Quizás no sería aquí el río Bravo, pero algún río por ahí. Y uno de los remos decía fe y el otro remo decía obras. Nunca nadie le había preguntado por qué un remo dice fe y por qué el otro remo dice obras. Hasta que un día alguien que pagó ahí para que lo cruzara al otro lado le dijo: oiga, ¿por qué un remo dice fe y el otro dice obras? Y dice: qué bueno que me preguntas, nunca nadie me había preguntado. Ahorita que lleguemos al medio del río te voy a demostrar algo. Y comenzó a remar y llegó al medio del río. Y dijo: mira, dijo, le voy a dar a la fe, al remo de la fe. Y comenzó a dar el remo de la fe y el barquito comenzó puras vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas. Ahora le voy a dar el remo de las obras. Y comenzó a darle el remo de las obras, 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 obras y vueltas y vueltas. El barquito no iba para ningún lado. Pero mira, ahora dijo obras y fe, y comenzó a jalarlos los dos y va para adelante, porque la fe y las obras son juntas. No puede haber fe sin obras y no puede haber obras sin fe. Tienen que ser las dos acompañadas. Aleluya. Aleluya. Y había este problema, que algunos tenían mucha fe y algunos tenían muchas obras. No es por nada de esto, es porque tienes que tener fe, y la fe debe de tener obras. Muéstrame tu fe por las obras, dice conforme Santiago. Vamos a ver esta cita bíblica, Santiago capítulo 2 versículos 17 y 18. Santiago 2, 17 y 18. Aleluya.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos viendo conforme a la palabra lo que nos está indicando y lo que nos está hablando. Gloria a Dios. Los falsos maestros habían promovido un mensaje que ordenaba a los cristianos seguir la ley y ser circuncidados, o sea, volver al judaísmo, un retorno al judaísmo. Cristo vino a liberarnos de la esclavitud del judaísmo. Aleluya. Somos hechos libres en Cristo Jesús. Aleluya. Y la gracia, la libertad no es algo como una licencia para seguir en pecado. No, la gracia es de que yo he recibido algo que no merecía. Eso es lo que es gracia. Muchas personas malentienden la palabra gracia. La palabra gracia no es de que ahora sí acepte a Cristo, ahora sí voy a vivir como yo quiera. No, tienes que vivir como el Señor dijo. Toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor. La palabra gracia quiere decir de que yo recibí perdón de pecados sin merecerlo. Recibí esta bendición porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mis pecados y yo acepté lo que Cristo hizo, lo acepté a Él y ahora yo soy libre. Recibí algo que no merecía recibir. Eso es gracia. Aleluya. Al pesar de conocer el camino correcto, eligieron desviarse. Esto es lo que sucedió con los Gálatas. Aleluya. Vamos a ver ahí Gálatas capítulo 1, versos 6 al 7. Gloria a Dios. Thank you, Lord. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo ahí les habla de otro evangelio, de otro espíritu. Aleluya. De otra creencia, la cual no era la creencia verdadera que viene del Señor. Dice el apóstol Pablo, me admiro de que tan pronto conociste al Señor y iba bien. ¿Quién te desvió para no ir bien? Conociste la verdad, pero ¿por qué ahora te has desviado? Porque vinieron otros maestros hablando cosas que no eran de Dios. Aleluya. Por eso es importante que nosotros vayamos a la escritura, a la palabra. Si oyemos que se habla algo por allá, vamos a ver si la palabra concuerda con lo que se está diciendo. Checa con lo que dice la palabra. Si no, entonces eso no es de Dios. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vaya a buscar la cita, Romanos 5:1. Ah, pero aquí dicen los que no andan conforme la carne, sino que andan conforme el Espíritu. Es importante checar las escrituras. Aleluya. Para terminar el punto número 3, o parte número 3, la importancia de la resurrección. Aleluya. Pablo se encontró también con estas personas allí en 1 de Corintios capítulo 15, verso 12 al 22, por ahí en esas áreas de la cita, donde creían que Cristo había muerto y que había resucitado, pero no estaban creyendo que los seres humanos también iban a resucitar. De la bendición que nos da la palabra del Señor. Oh, santo. Les digo Pablo, así como hemos traído la imagen esta, el cuerpo este del primer Adán, que este cuerpo es mortal, también vamos a traer el cuerpo ese glorificado de Jesucristo cuando Él resucitó de los muertos. También nosotros, cuando suene la trompeta, este cuerpo va a ser glorificado en un cuerpo como el que recibió Cristo cuando fue resucitado. Y les comienza a hablar de esto. Por eso es importante tener una sana doctrina de lo que es la verdad de la palabra del Señor, que nos habla bien claramente lo que es la verdad, que nosotros vamos un día, si suena la trompeta,
nosotros vamos a ser transformados, y si llega a morir la persona, dice que llegará un día cuando la trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados con un cuerpo glorificado para encontrar al Señor en las nubes. Aleluya. Si has aceptado a Cristo, es importante que entiendas y que creas que un día aquel cuerpo que estará ahí en la tumba va a resucitar. Ahora, no quiere decir que las personas que han muerto están dormidas todo este tiempo. Muchos malentienden la palabra cuando hebreamente se habla dormir, quiere decir morir. Aleluya. Pero al momento que la persona muere instantáneamente, ya hay uno de los dos lugares donde va a ir a aparecer, ya sea la presencia del Señor, gozar en la presencia del Señor, o estar en condenación conforme a las Escrituras. Instantáneamente al morir, la persona ya sea se va a encontrar en uno de esos dos lugares. No es que va a estar dormido y hasta que pasen todos estos años y años y años entonces va a resucitar. No, la persona que muere en el espíritu va a estar a la presencia del Señor o en condenación eterna. Pero cuando suene la trompeta, aquellos que están ahí en aquellos lugares sepultados, esos huesitos se van a incorporar glorificadamente para recibir al Señor en los aires. Y con ese cuerpo reinaremos con Cristo por 1000 años en el milenio según las Escrituras. Aleluya. Corinto representa una amplia gama de falsas creencias religiosas. Falsas creencias religiosas. Oh, santo. Aleluya. Que creen una cosa y que creen otra cosa. No. El Señor dijo en Jesucristo. En Jesucristo. Aleluya. Había muchas falsas creencias ahí en Corinto. Y el apóstol Pablo venía para hablarles por medio de estas cartas que les envió. Algunos en la iglesia de Corinto habían llegado a creer que el ser humano no tenía resurrección o no resucitaría. Una creencia arraigada en la filosofía griega era donde venía esta creencia. Aun cuando creían que Cristo había resucitado de los muertos, creían que Cristo así había resucitado, pero el ser humano no, cuando se moría y se acabó todo. Muchos tienen esa creencia. El mundo se acaba para el que se muere, cuando se muere, y ahí ya terminó la vida de esa persona, ya no vuelve a existir. Eso no es lo que nos enseñan las Escrituras. Aleluya. Hay muchas naciones en el mundo que tienen sus maneras, sus religiones de creer en su forma de creer. Tienen sus dioses, tienen sus ídolos, tienen su manera de creer, pero ninguna de estas naciones tiene un libro que en el libro de ellos diga: este Dios en el que nosotros creemos fue el que formó tierra, mar, sol, estrellas, todo el universo. No, únicamente el pueblo de Israel. Únicamente el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que Dios escogió. Tienen un libro llamado Santa Biblia que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Aleluya. No hay otra nación, no hay otra creencia que diga que el Dios de ellos crió cielo, tierra y mar, crió el mundo. Pero sí tenemos este libro y estos hebreos, este pueblo israelí, que el Dios de ellos, que ahora por la fe en Abraham, porque en ti serán benditas todas las naciones del mundo, Abraham, el que creyera en Jesucristo, viene a ser parte con Abraham. Entonces en ti serán benditas todas las naciones al creer en esta creencia en Jesucristo, al ser descendientes de Abraham. Aleluya. Aleluya. Si uno niega la resurrección del creyente, ha negado también la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, verso 12 al 19. Ya estamos cerca en terminar. 1 Corintios 15. Aleluya, 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, o sea, murieron en Cristo, perecieron. Y este versículo lo voy a leer, yo aquí lo tengo anotado, el capítulo 15, verso 19, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, porque lo tengo por más entendido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, los más dignos de lástima de los hombres. Aleluya. Si hemos creído únicamente en Cristo para esta vida y no para la vida venidera o para la vida en el más allá, únicamente creemos en Cristo para esta vida, dice, somos los más dignos de lástima de los hombres. Tenemos que creer que en Cristo es para esta vida y en Cristo es para la vida eterna, futura en Cristo Jesús. Tremendo, ¿verdad? Lo que habla la palabra claramente. La esperanza de la resurrección es que lo que le da sentido a esta vida y a la eternidad. La esperanza en Cristo Jesús de la resurrección le da sentido a esta vida y también a la vida eterna. Dice la resurrección de los creyentes. Los creyentes tendremos una resurrección. Aleluya. La palabra en el libro de Apocalipsis habla de 2 resurrecciones. Aleluya. Y al hablar de 2 resurrecciones, ahí nos está hablando claramente de que se va a resucitar para vida eterna y se va a resucitar para condenación eterna. Aleluya. Por eso es importante de ser nosotros de Jesús, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, para que ya sea que muera o que Cristo venga en las nubes, nosotros vayamos a estar con el Señor. Dice, no debemos de temer a la muerte, porque la muerte fue conquistada por Jesús. Jesús conquistó la muerte. Vamos a ver Corintios 15, 55 al 57. Y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se fijan, hermanos, que aquí en la Biblia no dice que la victoria es a través de esta mujer o de aquel hombre, o cómo se llame, o de esta figura que le dieron los hombres. No, toda la Biblia nos habla que es en Jesucristo la victoria. Por eso es muy importante que se crea únicamente en lo que la Biblia estableció acerca del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Los creyentes esperan una futura resurrección. Los creyentes que están vivos cuando Cristo regrese, así como los que han muerto, serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Primera de Corintios 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, porque si suena la trompeta ahorita, seremos transformados para encontrar al Señor con los aires. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Porque esas tumbas se abrirán
cuando suene la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrar al Señor en los aires, conforme las Escrituras nos hablan bien claramente. Pablo usó el lenguaje instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, prontamente, aparece el Señor. Este cambio será cuando suene la trompeta. Termino ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, y terminamos esta enseñanza. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. El apóstol Pablo les envió esta carta a los tesalonicenses y dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, vuelvo a decir, los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, o sea, a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Palabra de Dios. Aleluya. Que es muy importante que la humanidad del mundo entienda que se necesita a Jesús como Señor y Salvador, si quieren vivir la eternidad para gozar de esas moradas